Victoria, Jorge, gracias. ¿Cómo le va? Por haber ¿Cómo le va? venido. Bienvenida, bienvenido. ¿Por qué cuesta tanto, un poco lo charlamos recién con nuestros compañeros y compañeras, por qué cuesta tanto que algunos temas de abordaje evidentemente complejo queremos resolverlos con frases altisonantes o incluso con un grado de violencia discursiva que después, bueno, pasa y queda efectivamente en nada, como es el tema de la inseguridad, Vicky? Sí, bueno, lo planteas muy bien recién. La verdad que, en primer lugar, por supuesto, es un drama para cada familia. Lo que pasó con esta persona en Ramos Mejía, con este hombre, bueno, este padre de familia, es un drama, como lamentablemente sucede a lo largo y ancho de todo el país, y eso no está en discusión. No está en discusión lo dramático de esta situación. Después, cómo uno aborda la seguridad, seguramente es mucho más complejo. No se resuelve ni con una frase, ni poniendo a los ciudadanos en un rol que no es el que corresponde, ¿no? Muchas veces pensando que la solución es armarse, digo, no, llevarse la vida de una persona nunca es gratuita, por eso tiene que estar el Estado y poder trabajar en la seguridad, y hay muchas formas y distintas de prevenir esas situaciones. Yo no estoy dando este caso puntualmente, pero nosotros lo vemos todo el tiempo. Si querés te traigo un ejemplo muy concreto que hoy tenemos en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Fátima, por ejemplo. Todos tenemos en nuestra ciudad de Buenos Aires algunos barrios en donde directamente no existe la presencia de la policía de la ciudad. ¿Cuál es el problema que tenemos? Hoy ahí actúa la gendarmería. Detectamos cuestiones de delitos, en principio menores, pero que después van recrudeciendo, y sobre todo son menores los chicos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos poder trabajar y es tan complejo? Si no está el Estado de la ciudad, nosotros no podemos articular, primero porque ese chico no está en la escuela, que es lo que pasa en muchos casos con una madre que está sola con un montón de chicos, y situaciones puntuales que si uno, estando el Estado presente, trabaja en forma articulada para resolver la cuestión de fondo, puede prevenir esas situaciones, donde lamentablemente todo se vuelve mucho más complejo. Los jóvenes, digamos, este niño que comete o adolescente que comete un delito menor va aumentando en la escalada y terminamos con estas situaciones que son dramáticas. Jorge, ¿cómo ve el tema? El tema lo veo que, como dice Vicky, hay que enfocarlo desde un punto de vista multidisciplinario, así lo dice el artículo 34 de la Constitución de los porteños. La seguridad debe darse en forma equitativa. ¿Y qué es esto? Más seguridad a quien más lo necesita. Y hoy quienes más lo necesitan son los más pobres, son los más postergados en la sociedad, porque los matan por un par de zapatillas. Lo que hemos visto en estos días es un claro ejemplo del fracaso del Estado. En la ciudad de Buenos Aires tenemos desde el año 2007 una ley, la Ley Penal Juvenil, que establece la justicia restaurativa, que no existe a nivel nacional. Y puedo dar fe, porque he sido secretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires hasta el año 2017, que ese régimen funciona adecuadamente, no así en el orden nacional. Y en el orden nacional, ¿por qué no funciona? Primero, porque hace 30 años que viene siendo todo el sistema penal ha sufrido la influencia de Zaffaroni. Y Zaffaroni claramente está por el abolicionismo de todo derecho punitivo. ¿Estás de acuerdo, Victoria, con no esto? Es, perdón, sí, no es garantismo, es abolición de todo derecho punitivo. ¿Y por qué es esto? Porque nosotros somos garantistas. Queremos el juez natural, el principio de amplitud de la prueba, el principio de defensa en juicio. Cuando esto se pierde, el criminal sabe que la hace y no la va a pagar. Porque vemos una chica de 15 años que cometió. De todas este maneras, delito. voy al hecho puntual de Ramos Mejía. Es una persona que estuvo condenado 5 años y 10 meses en prisión, cumplió la condena que dictó, y salió en libertad, pero porque terminó la pena. Digo, la justicia Pero perdón, allí, sí. Perdón, ahí no funciona, eso, ahí no hay nada que ver con el derecho, con el régimen penal juvenil, no, era de pero 20 sí hubo años. cumplimiento. Quizás, perdón, Pero ahí, discúlpame, sí. pero en ese caso concreto, él hace menos de 4 meses fue detenido por robo agravado y sin embargo entró por una puerta y salió por la otra. Mientras tanto, desde el año 2017, desde el año 2019, duerme el sueño de los justos porque el oficialismo actual no lo ha querido tratar, el Código Penal que se elaboró durante la gestión de Mauricio Macri y Germán Garabano. Sí, mira, ahí, digamos, para quizás ponernos a discutir, pensando cómo efectivamente
podemos generar un debate que no diferencia, digamos, la verdad que estos casos que yo les planteé son de la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires se cometen lamentablemente infinidad de delitos. Te doy un detalle. De hecho, estos delitos, al no estar presente la policía de la ciudad, ni siquiera forman parte del mapita que vos vas viendo en vivo del delito en la Ciudad de Buenos Aires. No es que no suceden en la Ciudad de Buenos Aires delitos, por supuesto, suceden en todo el país y es tremendo. En este caso, vos lo planteás muy bien, este delincuente había cumplido la condena. Tenemos que pensar primero en toda la instancia previa y en el acompañamiento en la presencia del Estado, tratando de prevenir estas situaciones. O sea, uno piensa... Sí, pero hay algo, perdón, con lo que dijo Jorge, que me parece interesante para retomarlo, que es el régimen penal juvenil, porque incluso en medio de una campaña electoral, el domingo se vota, se ha escuchado a dirigentes políticos en las últimas horas, de hecho ayer estuvo aquí José Luis Espart, decir... baja en la edad de imputabilidad a 12 o 14 años, por ejemplo, ¿no? Digo, frases de ese estilo. Pero eso no resuelve, primero que no podemos discutir eso. ¿Ustedes coinciden con, yo por no ejemplo, coincido ese en concepto absoluto. de baja en la edad de imputabilidad a esa edad? Digamos, lo que tenemos Jorge, que poder... saber si usted coincide o no. Yo coincido con la baja de imputabilidad, el proyecto nuestro la baja a 15 años, pero esto no tiene nada que ver con la instalación del régimen penal juvenil. Esto se relaciona mucho con la madurez que uno adquiere para conocer la criminalidad del acto que está cometiendo. El Reino Unido la tiene en 10 años, todos los países de la región la tienen en 14, 13, Ecuador la tiene en 12. Y yo creo que 15 años es una edad prudente para bajarla, pero esto tiene que ser acompañado de medidas tuitivas, de medidas tutelares. Victoria, ¿coincidís? No, me parece que no. Seguimos discutiendo sin poder generar un consenso que efectivamente trate de cambiar la realidad. Nosotros, te voy a ser sincera, yo te pongo un ejemplo muy concreto de una recorrida de antes de ayer en otro barrio de la ciudad que se llama Los Pinos. Es un pequeño de 5 años, la mamá se acerca porque el nene tiene problemas respiratorios. Me pide en las recorridas si me puedo acercar a la casa. Vive en un pasillo, una casa muy pequeña, pero muy pequeña, de menos de 3 metros por 3 metros, que tiene 3 pisos. El nene tiene problemas respiratorios porque su casa no tiene ventana. El nene ya tiene, al día de hoy, con 5 años, una discapacidad que va a tener toda su vida y tuvo un infarto en un ataque de broncoespasmo. Digamos, ahora, si ese niño, cuando vos salís de esas recorridas y ves, digamos, cómo viven en nuestra ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, sin cloaca, sin agua, con la piel herida de toda esta situación, sin ventilación. Cuando ese chiquito, tenga 15 años, si su vida no valió nada para él, ¿por qué va a valer la mía? Hay cuestiones que son complejas. Y acá separando que hay un montón de gente que vive en los barrios populares y no le hace daño a nadie. La gran mayoría. La gran mayoría de la gente que vive en los barrios populares no le hace daño a nadie. La verdad que es muy primario señalar que hay una relación entre pobreza y exclusión social con violencia. Porque hoy el delincuente sale a matar por matar. Mariela, hoy estuvimos hablando con ella, le gatillaron 5 veces en la cabeza y le dijeron, te compraste el cielo, porque las balas no salieron. Una chica que ya le habían robado la mochila y el celular y le habían robado el auto. O sea que encima, vean los videos. Además, lo que está diciendo Vicky me sorprende porque yo recorro los barrios de la ciudad y los barrios de la ciudad ha habido un plan fabuloso que no lo hizo. Te invito, no me invites. Yo lo recorro. Me estás diciendo un chico con... Los Pinos, sí. Yo conozco todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires, los barrios carenciados, porque participé en el programa de reinserción de las villas. Nuestra política fue de integración, no fue de segregación como la que había hecho Aníbal Ibarra durante su gestión. Desde el año 2000, desde el año 2006, hay casos puntuales porque no se puede. Le pasaron a las casas de las mujeres en la 31 con la topadora. ¿Lo viste? No le pasaron, no fue así. No le pasaron a las casas de las mujeres por la topadora. No fue. Y más yo te comento, porque lo sigo al caso. Son mujeres, mira, en este plan de urbanización se entrega la vivienda, mira, te doy un detalle, se entrega en los planes de urbanización que lleva adelante Larreta, hay una cuestión que es cultural. La casa la hace el hombre. ¿Qué es lo que pasa? Las viviendas que entregan se escrituran a nombre del hombre, de la familia. ¿Qué es lo que pasó en muchos casos? Mujeres víctimas de violencia, ya cuando se trasladan a las nuevas casas, no podían ser
propietarios de un caso de violencia, la casa es de él, ellas se tuvieron que ir con los chicos. La mayoría de las mujeres que pasaron, te digo porque los acompaño en los casos. Pero de hecho, las escrituraciones se hacen primero si están casados, no es bien ganancial. No están casados. Perdón, si son casados es bien ganancial, se escritura a nombre de él o de ella, es a nombre de él, es bien ganancial, sea a nombre de él o de ella. En estos casos que son grupos convivientes, se escritura a nombre de los dos. Volvemos a la discusión, perdóname, pero volvemos a la discusión de fondo. Acá hay varios temas. Uno tiene que ver con pensar cómo podemos ir construyendo una sociedad y un Estado que esté presente previniendo esta situación y trabajando y articulando independientemente, acá hay algo que tenemos alguna vez que ponernos de acuerdo, independientemente del espacio político que gobierne, sea la ciudad, sea la provincia, si nos llevamos bien, si nos llevamos mal, es la vida de la gente la que está en el medio y tenemos que poder ponernos por encima de esto y trabajar para cambiar la realidad. Y otra cuestión que no es menor, tiene que ver con lo que pasa dentro de las cárceles. Vicky, te hago un punto ahí para hablarlo después. De hecho, ya también lo debatimos con Néstor, porque tenés información, datos concretos, Néstor, sobre esto. Sí, básicamente el ministro Sergio Berni hoy habló de una disminución del índice de delito entre 2019 y 2021. Mira, vamos a mostrarte la cuantificación de los datos que dio el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, invocando al mismo tiempo a la Procuración General de la provincia de Buenos Aires. En el caso de los homicidios dolosos hay un descenso entre 2019 y 2021 de unos 20 y pico de casos, un 3,71%. En el caso de asaltos, de 31.322 a 23.984, casi un 24% menos. Y en el caso de robos, estamos hablando de 69.500 a 48.700, casi un 30% menos. Dos cosas a tener en cuenta. Estamos hablando de todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y estamos hablando de un periodo que comprende la pandemia, donde hubo un dramático descenso, sobre todo porque la gente estaba encerrada, un dramático descenso de los casos de violencia callejera, de delitos cometidos en violencia callejera. Me parece igual, Néstor, como vos me mencionabas al inicio, importante remarcar, cuando se habla de cifras tan grandes y horrorosas, uno pierde la dimensión de la angustia que genera eso para cada familia. Pasa algo muy similar con los femicidios. Sí, pero para diseñar políticas públicas no puedes obviar esta información. Sin ninguna duda que no, pero yo quiero decir esto porque si no también cuando hablamos de un femicidio cada 36 horas pasa algo muy similar, ¿no? Todos nos quedamos con qué horror, pero detrás de eso hay historias, hay familias destruidas y tenés otra placa más. Sí, aquí vemos en el ámbito específico de La Matanza, que es el lugar donde ocurrió la tragedia del asesinato del kiosquero, la evolución entre 2019 y 2021. Vemos allí que los homicidios dolosos pasaron de 112 a 96. Que quede claro una vez más, 96 tragedias. Claro, tremendas tragedias que implican que hubo un descenso del 14,29, pero para esas 96 familias el descenso del 14,29 les importa nada, porque se les arruinó la vida. En el caso de los asaltos hablamos de 7.000 a 4.261, un 39% menos, y en el caso de los robos de 6.800 a 4.300 hablamos de un 37% menos. ¿Marca una evolución al descenso? Sí, probablemente sí. Igual siguen siendo cifras muy altas en comparación con lo que uno aspira. Yo creo que perdón, discúlpame, sí, Jorge. Yo discuto un poco porque tengo estadísticas, no sé, estas me las inventan, me escriben en el diario como Irigoyen. Estas dicen claramente que... ¿De dónde son las estadísticas? Son de la Procuración de la provincia de Buenos Aires, de la Procuración General de la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Ciudad o provincia? Tengo de provincia. No, estos datos eran de provincia, digo, para comparar. No, tengo con de provincia, acá tengo de provincia. Homicidios dolosos en la provincia de Buenos Aires 2014-2020. No, pero durante la gestión, durante la gestión de Ritondo bajó 72% en relación al 2015. Y en el 2020 me encuentro que aumentó de 915 del 19 a 931 del 20. Igual el aumento es pequeño, pero si yo tomo en cuenta que en el 2020 estuvimos con un confinamiento medieval. Lo dijo Néstor igual, ¿eh? Lo del confinamiento. Sí. A mí lo que me preocupa, Jorge, Victoria, y ya vamos a cambiar de tema, si hablamos un poco de la deuda, de economía, me preocupa que a veces da la sensación que se buscan frases sencillas, abordajes muy simplistas para resolver problemas tan complejos. Usted arrancó diciendo que esto es multicausal.
a mí me llama la atención, yo no sé si es por la dinámica que tiene la discusión política en este momento, quizá sería muy terrible que en campaña no se pueda discutir esto bien de cara a la sociedad porque hay un afán por querer ganar algún voto más o algún voto menos, pero no puede ser que se pretenda resolver con una frase o con algo de impacto, No, no porque estoy seguro que usted de está de acuerdo. acuerdo. Yo no lo quiero resolver con frases, pero tenemos un código penal que duerme el sueño de los justos. Hace 3 años, no se quiere debatir. Pero Jorge, ¿usted reconoce que desde el caso Bloomberg hasta aquí, se han modificado hacia más severas las condiciones, tanto de proceso como de detención? Y sin embargo el problema no se resolvió. Claro, Jorge. porque el problema, vuelvo a decir, es multidisciplinario. Tiene que ver acá la educación, tiene que ver acá también la desigualdad. La desigualdad no... ¿Sabe lo que ocurre? La Argentina de mis abuelos eran pobres y mis abuelos no eran delincuentes. O sea que, no, que no está linkeado en desigualdad, no es pobreza. Digo, ¿Cómo? entendiendo la desigualdad como el concepto de falta de oportunidades. Desigualdad no de con vivir... falta, el Estado tiene que dar igualdad de oportunidades. Pero ¿qué igualdad de oportunidades vamos a dar si excluimos 1,5 millones de chicos del sistema escolar durante todo el año pasado? Acá Vicky me está hablando del tema de habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Es uno de los distritos que está mejor organizados en este tema. Y me hablas del agravamiento de los delitos. No, tengo las estadísticas de D'Alessandro, de Marcelo D'Alessandro, que es el... Mira, perdóname. Sí, una cosa para cerrar, pero Vicky, así podemos pasar a otro tema, pero cerrar el concepto, está claro, Jorge, lo que usted decía, cerremos y pasamos a otro tema. Claramente no se resuelve ni con una frase y seguramente es necesario que llevemos adelante discusiones que nos interpelan todo el tiempo, porque nosotros entendemos que no se trata de bajar la imputabilidad, porque no se trata solo de los menores. En este caso es un adulto, es una persona mayor. No. Hay cuestiones bien complejas. La que hacía de Campana tenía 15 años. Ya cerramos, Jorge, así pasamos a otro tema. Que tenemos que abordar pensando en la gente, claramente, y no hay una frase, no hay una forma, no hay una sola idea. Sí, claramente un Estado presente que tenga más patrulleros, que genere más formación en los agentes de la tenemos fuerza. Que cerrar el tema y voy a decir esto porque ayer pasó lo mismo con José Luis Espert. Inseguridad nos llevaría no 1 hora, 55 horas de debate porque lo complejo del tema realmente es peor que el de la economía. Yo te digo que las cárceles hoy son el posgrado y que hay que construir más cárceles y que no puede ser que Schiavi o modificarlas. O que los que salen... Sí, más cárceles, modificar las condiciones. Tiene que hacer 100.000 cárceles. Schiavi sale, hace un caso de Ikebana, de Ukelele y sale libre. También se cablearon para escuchar ilegalmente a los detenidos y a los abogados. Vamos a volver sobre este tema, prometemos volver a invitarlos para seguir hablando sobre este tema que como verán nos importa muchísimo. Tema siguiente. Pero por supuesto seguimos conversando sobre otros temas. Tiene que ver en este caso con declaraciones del ministro de Economía Martín Guzmán alrededor de un tema, crucial, el peso de la deuda y la economía. ¿Cómo atacamos nosotros la inflación? ¿Qué hace falta? Bueno, desde el primer bloque tiene que ver con lo productivo. Lograr lo que está pasando, que es que la Argentina vaya resolviendo sus problemas de escasez de divisas. Y para eso hay 2 partes. Una parte que es la necesidad de que las exportaciones netas aumenten, que está ocurriendo, y la otra parte que es la de resolver los endeudamientos insostenibles. Porque de vuelta, endeudamientos insostenibles en moneda extranjera significan menos actividad y más inflación. La segunda tiene que ver con una política fiscal y monetaria consistente. Y lo tercero tiene que ver con las llamadas políticas de precios e ingresos. Y acá es donde entra el rol de los acuerdos de precios y su importancia. Su importancia en una economía que ha tenido grandes problemas para la coordinación de las expectativas, la coordinación de las decisiones económicas. Ahí escuchábamos al ministro de Economía, Martín Guzmán, y hay una placa para compartir, tiene que ver con una textual también de las últimas horas, ahí lo estamos viendo. Guzmán dijo, les dio una salida limpia a cambio de hipotecar el futuro de nuestro país, apenas el modelo económico de su gobierno se reveló un fracaso. Habla de lo que dijo el expresidente Mauricio Macri en las últimas horas, en una entrevista en CNN, en la que contó que la plata del FMI se la dieron a los bancos privados. No sé quién quiere comenzar a hablar sobre esto. Jorge. Una parte pudo haber ido a los bancos privados, pero con la aclaración. Porque esto hay que hacer, disculpe que a lo mejor hay que hacer la historia. Nosotros recibimos un Estado con 254.000 millones de deuda. Incrementamos la deuda en 69.000 millones, porque apenas asumimos, tuvimos que pagar 10.000 millones de intereses de esa deuda.
tuvimos que pagar la estatización de AISA, tuvimos que pagar los fallos de Griesa, los juicios del CIADI, y estamos prácticamente en default, con 6.000 millones de dólares, de reservas negativo, menos 6.000 millones, y con un déficit fiscal del 8%. Entregamos el gobierno con 40.000 millones con 40.000 millones de dólares de reservas y con un déficit fiscal de menos del 1%. Si algo se hizo con los bancos privados fue no para timbiar la plata. Sí. Pero además le quiero decir algo, porque esta historia de la deuda nuestra ya se viene remanida. Parece que el Instituto Patria... Nuestra es de todos los argentinos, digo. No. Pero parece que el Instituto Patria baja en el cliché, pero se olvidan de un detalle. En el año 99, por un decreto del año 99, un señor que se llama, los invito a que lo googleen, Jorge Horacio Domper, es el tesorero de la Nación. Y él tiene explicitado, pasó los gobiernos de Cristina, de Néstor, de Cristina, de Macri, y ahora tiene explicitado dónde fue la deuda. Y si hubo deuda que se fugó, les puedo traer la lista con los Eskenazi a la cabeza, los especialistas en mercados regulados. Especialistas en mercados regulados es cuando te dan un decreto, una resolución, para que vos en base a eso puedas obtener un negocio. Victoria. Sí, esos son los que se llevaron la plata. Es muy simple, ¿no? Quizás para quien está en su casa, vos... supuestamente lo que plantea el macrismo es: nosotros recibimos un país tremendamente endeudado. Vos estás tremendamente endeudada y vas a un banco y le decís: mira, estoy tremendamente endeudada y no te voy a poder pagar, y el banco desembolsa una fortuna incalculable para darte. Eso no existe. De hecho, de las primeras giras que hace Macri, los balances que llevan era de una Argentina que estaba en regla y que podía recibir inversiones. Por eso tomaron la definición de volver a endeudarse con el fondo. Por acá hay como un pequeño detalle, y es que todos los argentinos, lo planteaste muy bien vos, Luli, no es nuestra, es de todos, de mis hijos, de tus hijos, de nuestros nietos. Es una deuda... De los de Caruso, yo no tengo. Vos no. De los tuyos. No están endeudados. Los tuyos todavía no. Por ahora. Pero cuando nazcan estarán endeudados. Esta deuda, digo, y los argentinos habíamos salido de esa deuda, habíamos tomado una definición y al fondo le habíamos pagado. Todos escuchamos a Macri en cadena nacional darnos la noticia, para algunos dramática, para otras pensaron que era buena, de que volvíamos al fondo para generar una cadena de inversiones y de trabajo, y de una Argentina que todos conocimos y padecimos durante los 4 años de Macri. No sucedió, cerraron las empresas, cerraron las pymes, estábamos fundidos y el pueblo se sintió defraudado, por eso eligió otro gobierno. Eso sucedió. La deuda y lo que uno escucha del expresidente, como también uno escuchaba mientras lo citaba a la Argentina para que explique el espionaje ilegal sobre las víctimas, las familiares de Lara San Juan y tantos otros espionajes que se llevaron adelante, se reía de todos nosotros, viajaba a Estados Unidos y no venía a rendirnos cuentas a la justicia. Lo mismo está haciendo ahora, esa deuda para cuidar a los bancos. Y mientras tanto, todo esto que hablábamos recién, que parece que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora, también es consecuencia de esas deudas que se van tomando históricamente, y las consecuencias las pagamos siempre nosotros, nombre, las paga el pueblo. No. Sí. Di el nombre del tesorero de la Nación Argentina, porque él tiene las cuentas. Es mentira que no hemos recibido deuda. 254.000 millones de dólares que están en autopistas que se hicieron, no las de Báez que no se hicieron. No toquemos el ERA Lara San Juan, con un juzgado que es un foreign shopping que dirige... No podemos seguir abriendo temas. Si abrimos ventanitas, yo tengo que contestar. Es un foreign shopping. Cada uno igual 10 puedo segundos, decir. Jorge, para cerrar el conceptualmente. 10 segundos para cerrar. La deuda que nosotros tomamos fueron 69.000 millones. Alberto Fernández lleva ya contraído deuda por 70.000 millones. Diputado. Perdón, dice atada al ser y atada al dólar. Es lo mismo. Gracias, Jorge. 10 segundos y terminamos también. Estamos trabajando para pagar la deuda que dejaron nuevamente y que va a tener consecuencia en todos los argentinos. Le agradecemos a los Sarasa es esto. Esto es Sarasa, la misma Sarasa que fue a hacer un touch and go. No es Sarasa. Yo no es le falté Sarasa. al respeto, Jorge discúlpeme. No, es Sarasa porque lo dice. Ustedes no, gobernaron Jorge, 4 Sarasa años porque, y el pueblo ya eligió. Perdón, Vicky, Sarasa. Nosotros trabajamos Jorge. para pagar los platos rotos Sarasa, que ustedes dejaron. Vicky, los dos pagamos los platos Les rotos. prometemos tenemos una pandemia que vamos a en el volver a La pandemia es la invitarlos. acusa de todo. La pandemia es el tenemos vacunatorio un VIP, ministerio, los Les- 5 tuvimos un diputados que se ministerio de Vicky,
el look que Jorge, ustedes les prometemos, destruyeron. por favor, les prometemos que vamos a Un volver. Ministerio de Salud que Jorge, destruimos. Que Jorge. usted Lo aniquilaron degradaron la ustedes. secretaría. No queremos cortar micrófono, No, pero... no vamos a cortar ¿Pero qué micrófono tiene que como ver se la corta en otro canal. determinación? Pero Somos Jorge, presidentes- Jorge, Vicky, perdón, no, pero somos sí, presidentes- espere Jorge, que Secretaria. conducimos nosotros el programa. Perdón. Gracias por haber venido. El tema por ahí No, pero está bien Pueden que seguir se viva, afuera de que se cámara viva igual, así. si No, quieren, no hay ningún no, es problema. interesante que se viva así. Les agradecemos mucho haber venido, de Sí. verdad. Y si está hecha la invitación siempre Desde ya. para la oposición, Gracias. como también, por supuesto, Gracias. para oficialismos y el resto de las expresiones políticas. Oposición Gracias en la por Ciudad haber de venido. Buenos Aires. Sí. No, a todos. Y a no es todos, fácil, de verdad, de la verdad. nuestra, digo. Gracias, Jorge, Invitaciones por a haber todos. repetido en Desiguales, además. Gracias. Gracias.